¿Qué pasará en el nuevo episodio de You Knock My Door? ¿Recuerda a Serkan Eda? ¿Qué quiere decir en Serkan? ¿Serkan Selinden se separará? ¿Dirá Denif que está enamorado de Eda? Antes de pasar a nuestro video, aquellos que quieran que Serkan y Eda se casen y sean felices deben compartir nuestro video, y lleguemos a más personas. No importa cuánto se esfuercen Selin y Denif, no pueden evitar el poder de atracción entre Eda y Serkan. Denif con el amor de Eda, que es un buen amigo, y Selin, con el amor de Serkan, que ha perdido la mano, planean desesperadamente el plan. Pero el resultado siempre es decepcionante. Porque Eda y Serkan se sienten de corazón. Feren acude a Serkan después de una acalorada conversación con Denif. Aquí le contará a Serkan sobre el plan de Denif y Eda. Serkan ya no puede permanecer sin Eda. Después de enterarse de esto, Eda, que no se vuelve loca, entrará en su mente a fondo. Gracias al estado natural de Eda, Serkan volverá a enamorarse poco a poco. Denif aún no le dirá a Eda que está enamorado de ella. Porque lo único en lo que piensa Eda ahora es en Serkan. Si Denif dice que está enamorado en ese momento, sabe la respuesta que recibirá. Serkan no sabe lo que ha hecho Selin debido a las cosas que Selin la había vuelto tonta en un año que olvidó. Y por eso le entrega las acciones de la empresa. Sin embargo, Feren correrá hacia Eda porque le cuenta lo que pasó y el hecho de que ya está sin Eda lo vuelve loco. Pasado este tiempo, la inundación volverá a saborear la tristeza de la derrota. El amor de Eda y Serkan comenzará de nuevo. Esperamos que los guionistas no le devuelvan la memoria a Serkan de inmediato. Si pasan este tiempo con un poco de Eda y recuerdan lentamente las cosas que hicieron, nos permiten vivir mejores momentos para la audiencia. Ahora bien, si quieres recordar brevemente lo que sucedió en la última sección, puedes continuar con nuestro video. Eda está muy sorprendida de que Denif, sin darse cuenta de ella, haya impreso una invitación. Sin embargo, para no revelarle a Serkan ni ponerlo celoso, se ofrece a tomar el día de la boda antes. Si bien Selin es la única que está contenta con esta situación, Feren se aleja de Eda. Aunque Eda hizo todo lo posible para recordarle a Serkan el último año. El hecho de que Serkan no recuerde nada lo desespera. De hecho, todo es mucho mejor cuando están solos. Sin embargo, Selin y Denif, que no quieren esta situación, continúan haciendo planes juntos. El hecho de que sus planes caigan presa del destino cada vez les molesta. Porque ambos son conscientes del poder de atracción entre Eda y Serkan. No importa lo que hagan, no pueden evitar que se unan. Mientras Eda está revisando los preparativos finales de la presentación del proyecto, los papeles caen al suelo mientras Serkan interviene y se involucra en el negocio de Eda. Y ambos se besan mientras intentan recogerlos y Selin ve esto. Selin, que está muy cegado por esta situación, secretamente borra el proyecto Eda de su computadora por la noche. Por la mañana, todos se fueron de vacaciones a la nieve, mientras que Eda se quedó con la empresa para la presentación. Sin embargo, cuando mira su computadora para hacer la presentación, se da cuenta de que el archivo no está disponible. Cuando le informa a Melo sobre la situación, Serkan lo escucha y en secreto viene a la compañía para ayudar a Eda. El destino los ha vuelto a unir. Después de que Eda y Serkan preparan y explican la presentación rápidamente, van al hotel para reunirse con sus amigos. Cuando Selin ve esta situación, se enoja mucho con Serkan y la regaña. Por otro lado, llama a Denif y lo regaña y quiere unirse a ellos y estar con Eda. Por un lado, Eda intenta poner celoso a Serkan, por otro lado, se pone celosa de Serkan. Especialmente con el recordatorio de Denif, cuando Serkan prepara el cumpleaños de Selin, Eda no puede soportarlo y se va del lugar. Sin embargo, mientras camina, la nieve deja caer su collar y pierde. Se torció el tobillo mientras buscaba. Melo, al darse cuenta de que Eda no volverá, informa a los demás y todos, excepto Selin, comienzan a buscar a Eda. Selin, por otro lado, causa problemas con la ira de estar solo una vez más. Encontrar a Eda es, por supuesto, trabajo de Serkan. Encuentra a Eda con el tobillo torcido y no puede regresar porque la nieve aprieta. Abrazan a Eda y se mudan a una cabaña cercana. Después de una pequeña charla, se duermen sobre el pecho de Eda Serkan. Después de un rato, Serkan se queda dormido. Pero Selin está furioso y los encuentra en la cabaña así. No te olvides de dar me gusta a nuestro video, tú, los que aman la serie Playdor y los que nunca quieren llegar a la final. Puedes compartir nuestro video con tus amigos y dejar que sigan lo que sucedió en nuestra serie. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.